Bien, hola a todos. Bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Como lo comentamos en la clase anterior, hoy vamos a continuar estudiando los conectores del discurso. Recordemos que estas son palabras que establecen relaciones textuales, lógicas, entre distintas partes de un texto o de un discurso. Los conectores discursivos ayudan a que las personas podamos entender mejor las ideas y hacen entendible la información que se quiere transmitir. Entonces, como veíamos ayer, los conectores discursivos establecen relaciones lógicas entre ideas. ¿Sí? Sirven para ordenar, introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar algún asunto, ejemplificar, incluir una opinión personal, indicar hipótesis o supuestos, establecer comparaciones, indicar oposiciones, consecuencias, causas. También sirve para resumir y para concluir o terminar un texto o discurso. Sí, sabemos que son muchos los conectores con los que contamos en español, así que vamos a ver una pequeña lista con ejemplos del uso de estos conectores. Lo que se hace en este documento es dividir a los conectores discursivos en distintos bloques. Veamos entonces. Lo siento, pero yo no escucho alguna.
¿Escucharme? eh, ¿Puedes escucharme? sí, sí, ahora sí. Oh, antes no. No, Oh, ¿qué fue lo último que escuchaste? la última, no escucho nunca para este lista, la lista. Oh, ok. Sí. Bien. Qué extraño. No sé qué sucedió, pero entonces veamos. Estos son algunos ejemplos de mm, las formas en las que se ordena el discurso a través de los conectores. Por ejemplo, podemos usar antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, al lado o para empezar, antes, a continuación, por una parte, primero, después, luego, al principio o al final, hasta ahora, ahora, siguiente, a través de y sobre todo. Estos conectores podemos usarlo, por ejemplo, en un texto, en la parte inicial, podemos decir, para empezar a hablar del surrealismo, eh, hablaremos de algunos pintores importantes, por ejemplo. También podríamos decir, a continuación vamos a estudiar los conectores discursivos. O hasta ahora podríamos utilizarlo como para hacer un panorama del texto, un resumen de lo que veníamos hablando. Por ejemplo, hasta ahora hemos hablado de las características principales del surrealismo. Veamos otros ejemplos. Finalmente, entonces, desde entonces, en nuestros días, más tarde, más adelante, mientras tanto, seguidamente, entre tanto, actualmente, posteriormente, en la actualidad, simultáneamente, pronto, alrededor de, a la vez, eventualmente, en esta época, en otra época, en este momento o por ahora. Bien, ahora, en cuanto a estos últimos, podríamos poner, por ejemplo, un ejemplo del uso de seguidamente. Podría ser, seguidamente vamos a analizar la estructura del cuento. O mientras tanto, vamos a analizar la película. Ahora, para introducir un tema, entonces utilizamos los siguientes conectores. Hola. Entonces, para introducir un tema, utilizamos los siguientes conectores. Por ejemplo, en cuanto a, concerniente a, con referencia a, referente a, en lo que toca a, en lo que respecta, con relación, en relación con respecto a, por lo que se refiere de o por lo que se refiere a, acerca de, sobre, otro punto es, o el siguiente punto trata de, ciertamente, siempre, por supuesto y sin duda. Por ejemplo, podríamos decir, en cuanto a los conectores discursivos, estos son un tipo de
términos, podríamos decir también con referencia a los conectores discursivos o en relación con eh, las normas ortográficas en español. Sí, hay varias formas pues, para expresar estos ejemplos, estos términos, perdón. También para añadir ideas, entonces podemos utilizar, por ejemplo, además, asimismo o asimismo, así como, también, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues, otra vez, de nuevo, junto con. Por supuesto, podemos usar y, más, aún, a su vez, otro aspecto. De la misma forma, es conveniente, hay que mencionar. Además, habría que decir también, más aún, no solo, sino también. Otro rasgo de, se debe agregar que, y todavía cabe señalar. Por ejemplo, podríamos decir, todavía cabe señalar que las normas ortográficas del español tienen muchas excepciones. O es conveniente mencionar que las normas ortográficas del español son numerosas y tienen una gran variedad de excepciones. También podríamos decir, por otro lado, podemos establecer una comparación entre las características de las lenguas romance. Veamos ahora los conectores discursivos que sirven para aclarar o explicar. Por ejemplo, podemos usar en estos casos, es decir, o sea, esto es, conviene subrayar. Dicho de otra manera, en otras palabras, con esto quiero decir, tanto como, mejor dicho, de este modo, después de todo, con base en, como se ha dicho, es necesario recalcar que lo anterior no quiere decir que, lo dicho hasta aquí supone que, los anteriores conceptos se aclararán en lo que sigue. Nada de lo expuesto hasta aquí significa que no me referiré a. Todo esto parece confirmar. Una cosa es y otra cosa distinta es. Me gustaría dejar claro o el siguiente aspecto trata de. Fijémonos que en estos casos entonces utilizamos los conectores para agregar información, ¿sí? Para añadir ideas al texto, perdón, para aclarar o explicar ideas del texto, para ampliar las explicaciones que hemos venido dando. Por ejemplo, podríamos decir nada de lo expuesto hasta aquí significa que las normas del idioma español sean laxas. O todo esto parece confirmar que el español es una lengua muy compleja. O me gustaría dejar en claro que el español es una lengua romance. O el siguiente aspecto trata de la relación entre el español y otras lenguas, ¿sí? Ahora, para ejemplificar, podemos, podemos utilizar los siguientes. Por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, de hecho,
Pongamos por caso, pongo por caso, tal como caso típico, como muestra, ¿sí? También veíamos ayer que podemos usar verbigracia. Entonces, yo podría decir algunos ejemplos para explicar lo que acabamos de tratar. En concreto, podría ser el uso de la Z, por ejemplo, o verbigracia, conectores como, concretamente, en particular, funcionan para aportar casos que esbozan lo dicho. Ahora, los conectores que nos permiten introducir en el texto una opinión personal son los siguientes. Para mí, en mi opinión, a mi manera de ver, yo creo que, a mi entender o a mi parecer, a mi juicio, según mi punto de vista, personalmente, considero que al respecto opino, declaro, afirmo o asevero. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir, en mi opinión, el español es un lenguaje muy complejo. O a mi manera de ver, escribir en español es más fácil que hablar. O considero que la pronunciación del inglés es sumamente compleja. Bien, recuerden que también podemos utilizar los conectores discursivos para indicar hipótesis. Por ejemplo, es posible, es probable, posiblemente, a lo mejor, quizá, tal vez. Por ejemplo, es posible que el español sea una lengua muy compleja, o a lo mejor el español es una lengua romance, o quizás pueda aprender español en 2 meses. También podemos usar los conectores para establecer comparaciones. Por ejemplo, del mismo modo, igualmente, de igual modo, de igual importancia, en igual forma, de la misma manera, de la misma forma, de forma similar, de igual manera, equiparable a, en las mismas circunstancias, algo semejante con. Cosa parecida sucede también con, y todas estas observaciones se relacionan también con. Bien, veamos ahora los conectores que sirven para indicar oposición o contraste. Por ejemplo, pero, por el contrario, de otra manera, de otro modo, en otro orden de ideas, en oposición, aunque, sin embargo, si no, sino que, sí, a pesar de, no obstante, en cambio, incluso sí, a menos que, a la inversa, ahora bien, recíprocamente, con la condición de que, tampoco, no, nunca y jamás. Por ejemplo, podríamos decir, mm, sin embargo, el idioma español es una lengua que presenta
significativas complicaciones para quienes la están estudiando. También podríamos decir, no obstante, Sara aprendió en 2 meses a hablar en español. Bien, veamos entonces algunos ejemplos para indicar consecuencia. Podemos decir, por esto, por eso, por tanto, por lo tanto, por lo que, en consecuencia, en correspondencia, por consiguiente, como resultado, consecutivamente, por lo cual, de modo o de manera que, de ahí que, por esta razón, así que, en una y otra parte, en tal sentido, en efecto. Podríamos decir, por ejemplo, Sara estudió durante 3 meses todos los días español. Como resultado, obtuvo el nivel B2. Ahora, para indicar causa, podríamos utilizar porque, ya que, como o puesto, dado que, siempre que, para, pues, con que, a causa de, debido a, visto que, con el fin de que, por ello, por aquello, por esta situación, por este motivo, por este pretexto, considerando que, teniendo en cuenta que, por ejemplo, podríamos decir, a causa de que no estudié para el examen, no pude aprobar. O, por esta situación, no pude asistir a la clase de español. O teniendo en cuenta que solo pude estudiar una hora, necesito ampliar eh, mi periodo de exámenes. Sí, hay entonces varias formas para expresar la causa, de, para expresar causa a través de los conectores. Para resumir, utilizamos los siguientes. En resumen, en pocas palabras, para resumir, en general, en suma, globalmente o en síntesis. Por ejemplo, en síntesis podemos decir que las lenguas romances son fáciles de aprender para los europeos. O, en pocas palabras, podemos establecer que las lenguas romance resultan sumamente complejas para los orientales. Veamos ahora concluir o terminar. Algunos ejemplos para concluir o terminar. Por ejemplo, en conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva o en fin. Por ejemplo, podríamos decir, en conclusión, descubrimos que según los estudios del instituto, se encontró la vacuna para el coronavirus. O para finalizar este texto, es importante recordar, bueno, completamos la oración de acuerdo al caso. Aquí vamos a encontrar entonces la lista de otros conectores discursivos con los ejemplos específicos. Ayer estábamos viendo
algunos de ellos, así que si alguien quiere leer los ejemplos de los conectores aditivos, por favor. Sí. Lo siento. ¿Quisieras leer los ejemplos de los conectores aditivos? Sí. Además, me han aceptado en la universidad y además me han dado una beca. Muy Y bien. aparte, no quiero ir al cine contigo. Aparte, no tengo dinero. Y asimismo, los estudiantes deben presentar los certificados originales. Muy bien. También he comprado pan y también huevos. Tampoco no hay fruta ni tampoco verdura. Encima, hoy he perdido el autobús. Encima me han robado el móvil. En más. El móvil. Móvil. Sorry. Muy bien. No me gusta mucho el chocolate. Es más, no me gusta el dulce. A mí me gusta el chocolate mucho. A mí también. Sumado a el nuevo trabajo, sumado a los nuevos compañeros, te alegrarán el día. De hecho, soy intolerante a la lactosa. De hecho, no puedo comer helados. Y yo también. Por añadir, añadidura, añad- añadidura. Las reformas conseguirían, por añadidura, mejorar la calidad de las instalaciones. Muy bien. Veamos los otros. Por un o por otro lado. Oh, perdón. Aquí vamos. Por un o por otro lado. Por un lado, la habitación es muy pequeña. Por otro lado, es bastante bonita. Por si fuera poco, me ha robado la bici y, por si fuera poco, se ha puesto a diluviar. Sobre todo necesitamos financiación para sacar adelante el proyecto. Muy bien. Veamos entonces ahora los conectores adversativos o contraargumentativos.
Ahora bien, podríamos utilizarlo de la siguiente forma. El restaurante tiene buena fama. Ahora bien, el cocinero no es excelente. Ayer veíamos algunos de estos ejemplos. Al contrario, podría ser, en Madrid no hace siempre calor. Al contrario, en invierno hace bastante frío. El suelo de Fátima es bastante alto, así todo un poco bajo para ser en la capital. La directora cuidó todos los detalles. Con todo, hubo imprevistos. Esta receta lleva varias horas. Eso sí, el resultado es fabuloso. Laura no puede venir. Virginia, en cambio, sí. El menú parece delicioso, no obstante, es muy caro. Yo soy muy bajita, mi hermana, por el contrario, es bastante alta. No he dormido nada esta noche. Sin embargo, me siento descansado. Me dijeron que la conferencia sería aburridísima. Todo lo contrario, me pareció la mar de interesante. Veamos ahora los conectores contraargumentativos. Ay, perdón. Los conectores consecutivos o hilativos. Veamos. No he traído dinero, así pues tienes que invitarme. Consecuentemente, veamos el uso. La nieve ha cubierto la autopista y, consecuentemente, han cerrado el tráfico. El presidente incumplió su programa electoral y, consiguientemente, tuvo que dimitir. De ese o de este modo. He pedido una beca al Ministerio de Educación. De ese modo podré estudiar. Ha llovido mucho y en consecuencia el autobús ha derrapado. No hay comida en la nevera, entonces podemos pedir una pizza. El alumno ha copiado en el examen, por consiguiente ha sido expulsado. Hemos perdido la financiación, por ende hemos paralizado el proyecto. Por esta razón, lo podríamos usar así. Soy vegetariano. Por esta razón no como carne. Has copiado en el examen. Por lo tanto, has suspendido. ¿O no te comes la sopa? Pues la tendrás para cenar también. Veamos ejemplos de los conectores explicativos. Aún debemos tomar algunas decisiones sobre el viaje, a saber, hora de salida y punto de encuentro. El trabajador rinde estupendamente, es decir, trabaja muy bien. La cocina es eléctrica, esto es, no es de fuego. El primer premio ha quedado desierto, o sea, nadie ha ganado. Bajo las persianas, baja las persianas, perdón, pues con luz no puedo dormir. Veamos ahora los conectores concesivos. Ha dejado de llover.
Aún así, el tiempo está el tiempo desagradable. Hemos recogido el salón durante horas. Así todo sigue pareciendo un circo. Esto quiere decir que sigue muy desordenado. En cualquier caso, veamos cómo podemos usar. En abril, el tiempo es muy cambiante. En cualquier caso, yo siempre llevo paraguas encima. He estudiado todo el trimestre. Con todo, he suspendido 3 asignaturas. De todas formas o de todas maneras, no tengo mucho tiempo, pero de todas formas te ayudaré. Haces mucho ejercicio, pero de todos modos debes alimentarte bien. Veamos ahora los conectores reformuladores. El acusado fue absuelto por el jurado. Dicho en otras palabras, quedó en libertad. Este año han reducido las plazas para las prácticas. Dicho de otra forma, no todo el mundo podrá obtener una. Este bizcocho no lleva ni huevos ni leche. Dicho de otro modo, es apto para veganos. Martina es hermana de mi madre. En otras palabras, es mi tía. Las legumbres son fuente de proteína vegetal, rica en magnesio. Hablando en plata, son buenas para la salud. Veamos los conectores ejemplificativos. La diputada repasó punto por punto sus iniciativas. Así se refirió a la igualdad salarial o a la lucha contra el cambio climático. Mis gatos hacen cantidad de travesuras. Por ejemplo, siempre me roban la tostada del desayuno. La gira incluye varias ciudades europeas: Verbigracia, Madrid, Londres, Ámsterdam y Berlín. Veamos ahora los conectores rectificativos. Más bien, o mejor dicho, por ejemplo, estoy un poco resfriado. Más bien, tengo fiebre y dolor de garganta. No me gustan los helados. Mejor dicho, no me gustan los helados de frutas. Veamos los conectores recapitulativos. Nos hemos mudado de piso. A fin de cuentas, el antiguo era demasiado pequeño. He dejado mi trabajo. Al fin y al cabo, no estaba nada contenta. La empresa ha aumentado los ingresos y reducido los costes. En conclusión, tiene más beneficios. El horno ya no calienta y la nevera no enfría. En definitiva, tenemos que comprar electrodomésticos nuevos. Hoy me ha llamado el jefe a su oficina. En resumen, me renovarán el contrato. Yolanda está enferma y Sonia ha quedado con su vecina. En resumidas cuentas, solo vamos nosotros dos. Perdí el último autobús y se puso a diluviar. En suma, llegué a casa a pie y empapada. El jefe me ha llamado a su despacho. En una palabra, me ha despedido. Me ha llegado una carta del Ministerio de Hacienda, resumiendo
tengo que hacer la declaración de renta. El autobús ha llegado tarde y había mucho tráfico. Total, no he llegado a tiempo a la reunión. Y veamos los conectores de ordenación. Estos se dividen en de anterioridad o apertura, en donde encontramos antes que nada, en primer lugar, inicialmente, para empezar y previamente. Por ejemplo, antes de nada, me gustaría dar las gracias a la organización por invitarme. Para instalar una bombilla, en primer lugar, hay que cortar la luz. En este piso vivimos 4 personas. Inicialmente éramos 3. La receta es muy fácil. Para empezar, hay que pelar las patatas. Leticia dimitió ayer. Previamente había informado a sus compañeros. Veamos ahora los conectores discursivos que se refieren a la simultaneidad o continuidad. Por ejemplo, a continuación, actualmente, en este momento, en ese preciso instante, entonces, mientras tanto, de pronto, de repente. A continuación se pone el agua a hervir. Quiero mudarme, pero actualmente no hay pisos en alquiler. El ladrón salió de la joyería y en ese momento apareció la policía. Salimos del cine y en ese preciso instante empezó a llover. Me metí en la ducha y entonces sonó el teléfono. Yo estudio y tú mientras tanto sales a pasear. De pronto el motor del coche se paró. De repente recordé la respuesta. Y veamos por último los conectores de posterioridad o de cierre. Entre ellos están después, en último lugar, finalmente, para terminar o posteriormente. Primero recogí la habitación, después pasé la aspiradora. En último lugar, se aplica un barniz protector. Finalmente, se deja secar el mueble 12 horas. Para terminar, hay que decorar la tarta con crema. Diana consiguió un ascenso y posteriormente se compró una casa. En cuanto a los conectores del tipo argumentativo, podemos encontrar dicho eso, en vista de ello, y pues bien. Por ejemplo, el director manifestó su inconformidad con la política de la empresa. Dicho esto, presentó su dimisión. Ha llovido toda la semana. En vista de ello, vamos a cancelar la excursión del domingo. Muchas personas han tenido problemas para enviar la solicitud. Pues bien, se ha habilitado otro correo electrónico para completar el trámite. En cuanto a los conectores de digresión, podemos encontrar a propósito a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis o por cierto. Por ejemplo, han comenzado las obras del metro. A propósito, el portero no funciona. Esta mañana he perdido el autobús. A todo esto, ¿sabes que han subido el precio del abono de transporte? Las aceras están en muy mal estado y dicho sea de paso, resbalan tanto que son peligrosas. La conferencia fue un éxito. Yo espero, entre paréntesis, que la próxima vez se organice mejor. Y, para terminar, los gatos no han parado de maullar toda la mañana. Por cierto, hay que eh, comprarles la comida. Bien, con estos ejemplos, entonces cerramos ya
Eh, el tema de los conectores discursivos. Yo voy a enviarles a su correo electrónico este documento con la lista para que puedan repasarlos o acceder a ellos cuando sean necesarios. ¿Hay alguna pregunta? No, es muy interesante. Ok, está bien. Entonces, esto es todo por hoy. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta mañana. ¿Y tú también?